desde hoy a construir un México mejor. Programa 21. La máquina de vapor. En este programa identificaremos los principios en los que se basa el funcionamiento de las máquinas de vapor y su uso en la vida cotidiana. Nos encontramos en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Estas son algunas locomotoras de vapor que recorrieron nuestro país. ¿Cómo se impulsaban estas máquinas? Estas locomotoras funcionaban a partir de la presión generada por el vapor de agua a alta temperatura dentro de una cámara. La presión empujaba al pistón. El movimiento del pistón se transmitía a las ruedas por medio de una pieza llamada biela, que transformaba el vaivén en un poderoso movimiento circular. Este mecanismo permitió a los ferrocarriles recorrer grandes distancias durante los siglos XIX y XX. La máquina de vapor fue un gran adelanto tecnológico en su tiempo. Al inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra, se utilizó en la industria de hilados y tejidos y para bombear agua de las minas. Años después, se adaptó a barcos y ferrocarriles. En la actualidad, el uso más generalizado del principio que rige a la máquina de vapor se da en las centrales termoeléctricas. Una central termoeléctrica genera electricidad a partir de vapor de agua. ¿Cómo ocurre este proceso? Quemando un combustible como el diésel o gas natural, se calienta agua para producir vapor a altas presiones. En este proceso, se transforma la energía cinética del vapor en energía cinética de giro de la turbina. Después, la energía cinética de las turbinas se convierte, por medio de un generador, en energía eléctrica que puede distribuirse por cables de alta tensión hacia los lugares donde se necesita. Las plantas termoeléctricas utilizan hidrocarburos como combustible para calentar agua y producir vapor a alta presión, lo que hace girar enormes turbinas a 3.600 vueltas por minuto. ¿Sabías que casi la mitad de la electricidad generada en México es obtenida a partir de centrales termoeléctricas? A lo largo del país están instaladas 27 centrales termoeléctricas, que en conjunto representan el 46% de la capacidad para generar electricidad a nivel nacional. Gracias a estas centrales, miles de fábricas y hogares pueden realizar sus actividades diarias. ¿Alguna de estas centrales se encuentra cerca de tu localidad? ¿Te imaginas a qué temperatura se genera la presión suficiente para hacer funcionar una máquina de vapor? ¿De qué materiales estarán construidas las calderas donde se calienta el agua? ¿Cómo se alcanzan altas temperaturas para generar vapor? Las altas temperaturas se alcanzan quemando combustibles fósiles, como diésel, combustóleo, carbón natural y gas natural. Principalmente se usa gas natural porque contamina menos. ¿Qué presión se obtiene? Se obtiene aquí adentro una presión de 170 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar.
En una olla de presión casera, el agua alcanza una temperatura de 120 grados centígrados, mientras que en una central termoeléctrica, el agua alcanza 500 grados centígrados o más. La máquina de vapor fue un factor fundamental para el desarrollo industrial en el siglo XIX y para el funcionamiento actual de las plantas termoeléctricas. Desafortunadamente, el uso de combustibles fósiles en estas plantas pueden provocar emisiones nocivas a la salud. ¿Cómo se relacionan las variables presión, temperatura y volumen en un gas encerrado en un recipiente? Veamos qué ocurre con un gas cuando se aumenta la temperatura manteniendo fija la presión. El resultado es que el volumen ocupado por un gas aumenta, desplazando el pistón hacia arriba. En cambio, si aumentamos la temperatura del gas manteniendo ahora fijo el volumen, la presión del gas aumentará. Si por último se disminuye el volumen de manera paulatina manteniendo la temperatura constante, la presión se incrementa. ¿Qué sucede a nivel molecular cuando el agua alcanza grandes temperaturas? Cuando el agua alcanza grandes temperaturas y está contenida dentro de un recipiente cerrado, sus moléculas se aceleran tanto que abandonan el seno del líquido, convirtiéndose en gas. Estas moléculas, en forma de gas, golpean tanto las paredes del recipiente que aumentan progresivamente la presión. ¿Cómo se relaciona el comportamiento de las moléculas a altas temperaturas y la presión que se ejerce en las máquinas de vapor? ¿Cómo se relaciona? Pues de esta manera, a mayor temperatura, mayor movimiento de las moléculas, por lo mismo mayor frecuencia del golpe de estas en las paredes del recipiente y como resultado mayor presión. Cuando las moléculas golpean al recipiente y una de estas partes del recipiente, el émbolo, es móvil, este golpeteo se traduce en fuerzas gigantescas capaces de mover a un tren como en una máquina de vapor antigua o generar tensión eléctrica como en las termoeléctricas que vimos hace un momento. ¿En qué otros campos de la tecnología se aplican estos principios? Prácticamente ya en ninguno, más que en las termoeléctricas, puesto que toda la energía que se utiliza ahora es a partir de la electricidad o de máquinas de combustión interna. En tiempos pasados, sí, la máquina de vapor movía transportes como locomotoras, barcos, o era el impulsor de la industria como los telares. A lo largo de este programa conocimos algunos de los usos de la máquina de vapor, desde la revolución industrial hasta la fecha. La máquina de vapor en la actualidad no se usa exclusivamente en la generación de energía eléctrica. También aprovechamos la relación entre temperatura y presión en objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, la olla express, que es utilizada por muchas familias para cocer rápidamente sus alimentos. O las máquinas utilizadas en las tintorerías, donde el vapor de agua a alta presión es utilizado para el lavado en seco de algunas prendas. ¿Qué tan importante es la máquina de vapor en tu vida?